del terrorismo a la libertad, lo que mencionaba el expresidente de Colombia, Álvaro Uribe. Llamo al escenario a los exmandatarios Federico Franco, del Paraguay, Hipólito Mejía, de República Dominicana, Luis Alberto Lacalle Herrera, del Uruguay, y Andrés Pastrana, de Colombia. Va a moderar este panel mi colega periodista venezolana Idania Chirinos, Premio Nacional de Comunicación y Periodismo, Alfonso López Michelsen, y directora de contenidos de NTN 24 de Colombia. El expresidente Franco, médico cirujano, miembro de la Sociedad Paraguaya de Medicina Interna y jefe de cardiología en el Hospital Nacional, fue vicepresidente y antes de ser mandatario, fue gobernador del Departamento Central. El expresidente de República Dominicana, Hipólito Mejía, empresario dominicano, ejerció como secretario de Agricultura de su país, es diplomático por el Instituto Loyola, habiendo realizado estudios especiales en la Universidad de Carolina del Norte. Expresidente Lacalle Herrera, abogado, periodista, político uruguayo con un doctorado en Derecho y Ciencias Sociales. Fue por 2 ocasiones presidente del directorio del Partido Nacional y es miembro del Club de Roma, del Club de Madrid y del Jerusalén Summit. El expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango, abogado, diplomático, periodista y ex senador, ejerció su mandato entre 1998 y el año 2002, egresado de la Universidad de Harvard. Fue alcalde mayor de Bogotá, autor de libros y actualmente preside la Internacional de Centro Democrático. Gracias, señores presidentes. Les pido en estos momentos, por favor, un aplauso de bienvenida para ellos y a ellos que ocupen sus asientos para dar inicio a este segundo panel. Hola, hola, buenos días. Gracias por permitirme una vez más formar parte y acompañarlos en estos diálogos. Como el tiempo apremia, el tema que nos ocupa, que ya lo mencionaba mi colega, es la amenaza del narcoterrorismo a la libertad y a la democracia. A la democracia porque pues no existe uno sin otro. Si no hay libertad no hay democracia, si no hay democracia no hay libertad. Creo que vale la pena mencionar lo que ha sido el tránsito o la mutación del narcotráfico hacia el narcoterrorismo, que se dio en el momento en que el narcotráfico dejó solamente de ocuparse de la producción, el tráfico, la comercialización de la droga para entrar en el uso de técnicas, por decirlo de alguna manera, o actitudes del terrorismo. Secuestros, asesinatos, desapariciones, para penetrar el Estado, para cooptar el Estado, para obligar a quienes desde el Estado deciden acciones concretas, para garantizarse la impunidad, digamos, de sus acciones. Y esto ha llegado a ser tan grave que voy a usar solo 3 ejemplos muy cortos para que se entiendan hasta dónde hemos llegado. México, por ejemplo, que según el estudio de AC Consultores, tiene el 81% de su territorio bajo la influencia de estos grupos. El cártel de Sinaloa, por mencionar uno solo, está presente en 32 entidades federales. Colombia, lo ha dicho el presidente Uribe, lo mencionó Claudia, 790 municipios bajo amenaza. Eso representa, por ejemplo, para que tengan quizá una idea más grande, el 71% de todo el territorio. Y Venezuela, que es el sumum, y sobre lo que ha girado parte de lo que ha sido el panel anterior, porque hay una diferencia clave o importantísima, que es que Venezuela se ha convertido en un caso inédito, porque el crimen llegó al gobierno, secuestró al gobierno, secuestró a un país, secuestró las instituciones y usa la institucionalidad y a los propios ciudadanos para permanecer en el poder o para enfrentarse
a quien ellos decidan, como es el caso de Estados Unidos. Lo que deja una pregunta o una disyuntiva para la comunidad internacional. ¿Soberanía o perpetuación del crimen? No hay en la legislación internacional, estuve revisando, un caso similar. Es decir, hay legislación para los derechos humanos, hay legislación para afrontar el crimen, pero no existe legislación para el caso de Venezuela, que es cuando el crimen asume el Estado. Creo que me han pedido que tengamos 5 minutos para que cada quien se aproxime el tema de la manera que crea conveniente. Y si somos estrictos con el tiempo, que ya lo tenemos en la espalda, podemos tener 2 rondas con 2 preguntas para generar un debate entre nosotros. Presidente Lacalle, puede comenzar usted. Muy bien. Presidente Pastrana. Gracias, Dani. Yo le dije a Drubal que yo más o menos iba a gastarme unos 7 minuticos con algunas ideas que traigo aquí escritas. Primero quiero agradecer al Miami-Dade, señora presidenta, de nuestra invitación una vez más aquí, al Grupo IDEA, querido Nelson, por esta invitación. Recuerdo cuando tuvimos la primera idea de hacer IDEA, 2015 enero, yo no conocía a María Corina, no conocía a Antonio Ledesma, y les dije yo a ellos, por una llamada, ¿por qué no organizan un foro en Caracas para hablar de democracia? Como no podemos atacar al régimen porque los van a meter presos, vamos a sentar qué es para nosotros la democracia, que es exactamente la antítesis de lo que estaban haciendo. Y es cuando yo tomo la decisión y digo, María Corina, vamos a ir a Ramo Verde y vamos a poner en consideración con Sebastián Piñera y con Felipe Calderón de que Leopoldo, Daniel Ceballos y quienes están en Ramo Verde son presos políticos. No están aquí por asonada ni por sedición, no, son presos políticos. Y esa fue precisamente la primera vez que estuvimos allá en Caracas. Esta invitación es muy especial para mí, porque como dice el foro, hablar de las amenazas del narcoterrorismo a la libertad es hablar precisamente por la historia reciente de Colombia. Precisamente esa historia en la que me tocó enfrentar primero como periodista, después un secuestro por Pablo Escobar, después como alcalde de Bogotá y después como presidente de la República. Ese narcoterrorismo, como lo denominé yo en la alcaldía de Bogotá, desde Pablo Escobar hasta los hermanos Miguel y Gilberto Rodríguez Orejuela, han intentado dominar el Estado colombiano y hoy, que quede claro, su objetivo es más amplio, porque quieren afectar a la región andina. Por eso hoy quiero comenzar por los orígenes, porque todavía me llama la atención, por ejemplo, de Claudia, que no conoce lo que pasó en Colombia, el Plan Colombia, y perdón decírselo a Claudia. Colombia era un estado fallido cuando llego yo a la presidencia, que el narcotráfico se había comprado la presidencia con Ernesto Samper y que me toca a mí, con un presidente sin visa que era Samper, crear el Plan Colombia, que es lo que hoy quiero comentar, para que lástima que los jóvenes se nos hayan ido lo conozcan. ¿Cuáles son los orígenes? El consumo de cocaína en los Estados Unidos tuvo un pico impresionante en la década del 70 y del 80, o del 80 al 90. Este grupo, el consumo en este grupo de población entre 18 y los 25 años, óigase bien, llegó al 10%, generando una preocupación muy grande en el gobierno de los Estados Unidos. Estarían a las puertas de una crisis de adicción. Los números de consumidores y de adictos a la cocaína seguirían creciendo tan aceleradamente. Es en ese contexto que los Estados Unidos, bajo el presidente Ronald Reagan, le declaró la guerra a las drogas. Reagan escala dramáticamente la War on Drugs, enfatizando políticas como la criminalización, mínimos mandatorios y cero tolerancia, que culminaron en lo que se denominó el Anti-Drug Abuse Act de 1986
y de 1988. Ese aumento de consumo tan acelerado generó en Colombia un negocio ilegal de grandes proporciones. Negocio que lograron concentrar el cartel de Medellín bajo Pablo Escobar y los hermanos Rodríguez Orejuela bajo el cartel de Cali. Para darles una idea del poder de esos carteles, el Producto Interno Bruto de Colombia hacia 1988 era solamente de 48 billones de dólares. Un país pobre en términos relativos, y los recursos ilegales que estaban entrando a Colombia, óigase bien, eran cercanos a los 5 billones de dólares. Es decir, la 10ª parte de la economía de todo el país. La fortuna de Pablo Escobar era el hombre más rico del mundo y los recursos que tenía Escobar eran más lo que el Estado colombiano le dedicaba a sus Fuerzas Armadas y de policía. No es de extrañar entonces que esos carteles infiltraron la justicia, la policía, la política y generaron en el país una ola de terror en un intento por presionar al gobierno de Colombia, que tuvo como consecuencia el asesinato de 3 candidatos presidenciales que me tocó enterrar a mí cuando yo era alcalde de Bogotá, Luis Carlos Galán, Bernardo Jaramillo y Carlos Pizarro. Inclusive el secuestro de muchos periodistas, de muchos políticos, incluido, reitero, el propio. En mi concepto, esta desproporción entre el inmenso dinero de los carteles frente a los pequeños recursos de Colombia es lo que explica los crecientes desestabilización de Colombia durante la década de los 80 y los 90. Esto obviamente unido a la difícil topografía colombiana, que históricamente ha hecho muy difícil el control de su territorio. El 55% del territorio de Colombia concentra apenas el 5% de nuestra población y fue precisamente en esos territorios despoblados donde primero se propagó la hoja de coca y la producción de cocaína. Con la ayuda de los Estados Unidos, a finales de los 80, el gobierno enfrentó y golpeó fuertemente a los 2 grandes carteles. Pero mientras tanto, las FARC, como los paramilitares, crecieron rápidamente entre 1995 y 1998, porque entraron de manera plena en el negocio del narcotráfico y aprovecharon la poquísima presencia del Estado en los territorios como el Putumayo, Guaviare y Caquetá. Para el año 1988, cuando yo fui elegido presidente de Colombia, óigase bien, ya había cerca de 180.000 hectáreas de coca sembradas, 445.000 acres, la mayoría de ellas en esos territorios con poquísima presencia estatal, y las FARC y los paramilitares se enfrentaban por el control del negocio del narcotráfico, hasta el punto que Colombia estaba cerca de convertirse en un estado fallido. El Plan Colombia, que presenté entonces yo al gobierno de los Estados Unidos, presidido entonces por el presidente Bill Clinton, y a Europa, logró un cambio fundamental en esa tendencia de violencia y crecimiento del narcotráfico. Estados Unidos aceptó que los dineros ilegales provenientes del narcotráfico habían desestabilizado a Colombia y que se hacía necesario modificar esa estrategia. Bajo la nueva política de lo que yo denominé la responsabilidad compartida entre países consumidores y países productores, se buscó entonces conseguir los recursos suficientes para enfrentar la escalada de violencia y la producción y el tráfico de cocaína. El Plan Colombia no solamente aumentó los recursos que Colombia destinó al fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y de Policía, sino que además buscó recursos tanto en Estados Unidos como en Europa. Al final, Europa no los aportó. Sin embargo, el Plan Colombia logramos conseguir cerca de 7 billones de dólares en los primeros 4 años y cerca de 13 billones de dólares en los años siguientes que le tocó al presidente Uribe. Pero además de mayores recursos se requería
y aquí es lo importante, un cambio de estrategia. Hasta el año de 1988, ¿cuál era la estrategia y la política de los Estados Unidos para Colombia? Se había concentrado solamente en la fumigación de los cultivos con glifosato, bajo la teoría de que era más fácil destruir la hoja de coca en los cultivos que atrapar 1 kilo de coca refinada en la frontera con los Estados Unidos. Pero esta política no había logrado su objetivo y los cultivos seguían creciendo rápidamente. Con el Plan Colombia, los recursos para enfrentar el narcotráfico se multiplicaron por 10. Se desarrolló una nueva estrategia en donde el control del territorio, desde una perspectiva civil y de seguridad, se convirtió en el eje central y la fumigación fue uno de los soportes de la nueva estrategia. El Plan Colombia combinó estratégicamente, primero, las nuevas brigadas antinarcóticos equipadas para darle movilidad en el territorio, el fortalecimiento de las instituciones locales, el fortalecimiento de la interdicción, la sustitución de cultivos y la fumigación para lograr en pocos años derrotar en forma contundente a los grupos violentos, tanto a los paramilitares como a las FARC, y reducir los cultivos ilícitos, cuando iniciamos en mi gobierno, de 180.000 hectáreas, 445.000 acres, cuando termine el gobierno del presidente Uribe, que afortunadamente mi predecesor continuó con el Plan Colombia, llegamos a 40.000 hectáreas, 10.000 acres. Ese es un éxito sin precedentes en la lucha contra el narcotráfico. Se requirió entonces una ayuda externa cercana a 10 billones de dólares y 10 años para que Colombia se pudiese estabilizar. ¿Qué ocurre hoy, 25 años después del Plan Colombia? Comencemos por el consumo de cocaína. Un reporte de las Naciones Unidas del año 2001 ya notaba que el consumo de cocaína en los Estados Unidos para el año 99 era 70% más bajo que el pico más alto que se había presentado en 1985. Hoy, aunque en los Estados Unidos la cocaína es la segunda droga legal más consumida después de la marihuana, su consumo continúa muy por debajo de 1985. Sin embargo, en el resto del mundo ocurrió exactamente la situación inversa. El consumo de cocaína, que solamente era importante en los Estados Unidos, en la década de los 80, ha crecido de tal manera que en algunos países como Nueva Zelanda, como Australia, Gran Bretaña, Holanda, el Reino Unido, España, ya superan a los Estados Unidos en el porcentaje de población consumidora. Europa, óigase bien, tiene hoy el 21% del consumo mundial. El consumo en América Latina es también bastante alto, pero lo más preocupante es que el consumo comienza a crecer en Asia y en África, los continentes con mayor población mundial. Hoy tenemos ya 25 millones de consumidores a nivel global. Y en la medida en que el precio de la cocaína siga bajando, probablemente aumentará más rápidamente el número de consumidores en el mundo. En la medida en que el consumo global sigue en aumento, los narcotraficantes han reestructurado sus operaciones y han logrado ya su objetivo de aumentar la producción tanto de hoja de coca como de cocaína procesada. Ese aumento de la oferta busca reducir el precio de la cocaína con el ánimo de, como dije antes, aumentar el consumo. ¿Cuál es su siguiente objetivo? Es crear un narcoestado en Colombia y en la región andina desde la cual pueda manejar su negocio ilegal. Ya hay un narcoestado que se llama Venezuela. Ya se ha entronizado allá, se ha apropiado de ese estado y desde ese país
ha logrado fortalecer sus rutas, especialmente hacia Europa y hacia el África. Ahora, con sus inmensos recursos, el narcotráfico busca tomarse Colombia y Ecuador. Ya Venezuela, desde hace varios años, reitero yo, es una narcodictadura. Para enfrentar esta nueva amenaza, el narcotráfico, yo vengo sosteniendo que requerimos un plan Colombia 2.0. Pero esta vez requerimos una alianza entre países consumidores y productores, ya no solamente los Estados Unidos y Colombia, sino a nivel global. El Plan Colombia fue financiado por Colombia y por los Estados Unidos. Este Plan Colombia 2.0 debe ser financiado además por Europa, pero también por Japón y por China, ya que están en las puertas de un aumento de su consumo. El Plan Colombia ahora debe tener como objetivo una vez más derrotar el narcotráfico en Colombia, en Ecuador y en Venezuela. Yo diría, Idania, algo así como el plan Gran Colombia. El impacto precisamente del narcotráfico permitirá reducir la violencia en Ecuador, en Colombia y debilitar la narcodictadura en Venezuela. La estrategia, reitero yo, de este nuevo Plan Colombia no debe ser muy diferente a la que ya funcionó con el Plan Colombia en mi gobierno. Un mayor control de territorio en los países productores, apoyado por unas fuerzas armadas móviles y equipadas y un incremento en la interdicción con énfasis en las rutas del narcotráfico. Yo creo que ya es hora de reconocer que este es un negocio transnacional que nos afecta a todos y que demanda una acción concertada de los países productores y de los países consumidores para enfrentarla. Igual que con Pablo Escobar y con los hermanos Rodríguez Orejuela, es necesario derrotarlos ahora. Mil gracias. ¿Qué hacemos, presidente Pastrana, ante esta disyuntiva, que plantea? Claro, sustitución de cultivos, pero no ha funcionado en Colombia, por ejemplo, donde se planteó. No, perdón, Idania, cuando uno baja de 180.000 a 40.000 hectáreas, estamos ganando la guerra. Claro, funcionó en un minuto, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Presidente Santos le entrega a las FARC la fumigación. Santos pasa mire lo que pasó con Santos, de 40.000 hectáreas que termina el presidente Uribe con el Plan Colombia. Primer año pasamos de 40 a 90, segundo año de 90 a 150, tercer año de 150 a 250 y hoy vamos en 300 o 350.000 hectáreas. ¿Por qué? Porque ninguno de los gobiernos que continuó se volvió a dedicar a la fumigación. Seamos claros. Segundo, aquí hay una cosa, Idania, que es fundamental. Lo único que le duele a los narcos es el bolsillo. Lo único. El bolsillo. ¿Dónde están los bancos? Ese es el segundo negocio más grande del mundo después del petróleo, cuando el precio del petróleo está bueno. ¿Dónde está esa plata y cómo la mueven? Entonces, aquí lo que está pasando, fíjese, en Colombia en este caso, y que es importante, ¿cómo así que Nicolás Maduro o el Chapo Cabello no están en la OFAC? Me pregunto yo, todas sus familias en España, todas sus familias en Europa, mostrando la champaña, mostrando los Ferrari, mostrando los Lamborghini, y no están en la OFAC, gastando el dinero que se le han robado al pueblo venezolano que se está muriendo de hambre. Ahí el presidente Trump y Marco Rubio, nuestro amigo secretario de Estado, tiene una posibilidad. Y tercero, cuando estamos hablando de hoy en día del caso de las lanchas Cookie, ¿qué pasa, Luis Alberto? Por primera vez los Estados Unidos están haciendo interdicción. Por primera vez. Cuando yo era presidente, y seguro que el presidente Uribe también se preguntaba, oiga, los Estados Unidos tienen los mejores radares del mundo, tienen los mejores sistemas de inteligencia, tienen los mejores sistemas de interdicción, ¿y por qué entran aviones y lanchas diariamente a los Estados Unidos? Firmamos acuerdos nosotros en la Armada colombiana, tenemos acuerdo el BASF, que era para controlar los contenedores con el Customs de los Estados Unidos, pero tenemos acuerdos con el Coast Guard, con la Guardia Costera y con la Armada Americana para interdicción.
Los tenía Venezuela, lo tenía Ecuador, lo tenía Perú. Esto no es nuevo. Pero aquí solamente se está viendo el caso del presidente Trump, pero yo les cuento a ustedes una cosa. En Martinica y en San Martín están los barcos franceses. Y los barcos franceses, ¿qué están haciendo? Interdicción, exactamente lo mismo que está haciendo Trump, para evitar que la droga llegue a sus países y que llegue a Europa. Pero no solamente San Martín, sino también, si vamos a Aruba y a Curazao, están los holandeses haciendo exactamente lo mismo, interdicción. Entonces es la primera vez que está haciendo. Como no hay hoy en día lo que dice usted, Dania, como hoy no hay una alianza que nos permita luchar, y fíjense ustedes hoy, no sé qué se habrá consumido hoy el presidente Petro o ayer, que terminó diciendo que ahora hay que acabar la ayuda de inteligencia con los Estados Unidos. A ver, yo me pregunto, y yo creo que el presidente Uribe coincide conmigo, Petro fue elegido con recursos del narcotráfico, y no lo digo yo, lo dije su hijo. Petro fue elegido con recursos del narcotráfico y no lo digo yo, lo dice su hermano, que fue a la cárcel de La Picota a hacer el pacto de La Picota con los narcotraficantes, que curiosamente su hermano dice que le dio 1 millón y pico de votos y qué curioso que ese es el 1 millón y pico de votos con el cual ganó. Qué curioso. Entonces yo me pregunto y me hago esta pregunta hoy, ¿será que esto que está haciendo hoy Petro como presidente de Colombia, el ir a Qatar, el estar dialogando con los narcos en Qatar y hoy, al acabar con la inteligencia militar, está cumpliéndole a los narcotraficantes? ¿Es que ellos, esa fue una de sus exigencias para llevarlo a la presidencia? Esa pregunta, presidente Uribe, me la hago yo y creo que usted también. ¿Qué hay de por medio ahí con eso? Eso es lo que el mundo y el país tienen que conocer. Y por último, lo que decía yo, aquí ya no es un problema entre Estados Unidos y América. Hoy el mundo se está aumentando el consumo y tiene que haber precisamente ayuda internacional de todos lados. Tenemos que comenzar por trabajar en eso.